Hola, buenas noches. Creo que es un buen tiempo, sobre todo por los momentos políticos en los que estamos atravesando, de discutir acerca de varias cosas. En primer lugar, podemos empezar a hablar ya por primera vez de que dentro de este periodo de cambio de régimen, indudablemente vivimos en un régimen que no es perfecto, pero es mucho más sano que el régimen anterior, comienzan a abrirse grietas, grietas en serio, grandes y probablemente permanentes en el proyecto conservador que gobernó México desde el año 2000 hasta el año 2018. Y vale la pena hablar de ello porque hace algunas horas el policía de Felipe Calderón, Genaro García Luna, consintió su traslado a Nueva York a una corte para comparecer frente a un juez por acusaciones de tráfico de drogas y de dar falsas declaraciones. ¿Esto por qué es importante? Más allá del ánimo de revancha o de que un proyecto político haya vencido a otro en lo electoral, esto indica algo muy importante. En primer lugar, que es que la alianza de facto que algunas agencias del aparato de seguridad de Estados Unidos tenían con el proyecto conservador de México, enarbolado por Vicente Fox y por Felipe Calderón, vía Genaro García Luna, que estuvo a cargo de la Agencia Federal de Investigaciones y después de la corrupta Policía Federal, ya no más es parte de la cooperación de seguridad nacional. Esto todavía no podemos saber con certeza qué significa, pero lo que sí es muy importante es hablar acerca de las grietas que se abren en el proyecto conservador. Genaro García Luna fue probablemente una de las personas más cercanas a Felipe Calderón porque de él dependían muchísimas cosas. En primer lugar, la legitimidad del proyecto calderonista, conservador y reaccionario, lo más puro y duro de la militarización del país, como muchas ONGs últimamente han insistido que sucede en este régimen, sucedió durante el calderonismo. Y a pesar de que valientes personas, madres y padres de desaparecidos y víctimas de la violencia se organizaron para responder al vendaval del proyecto conservador de Felipe Calderón, no encontraron la respuesta debida en las organizaciones de la sociedad civil, en los llamados balances y contrapesos, y tampoco encontraron respuesta y eco de sus exigencias en los medios masivos de comunicación. Ahora también está un poco de moda, ¿no? Decir que Felipe Calderón ya está acabado y que no debería de tener cabida su proyecto político en el país. Esto ya es fácil decirlo porque pues con Genaro García Luna, su policía predilecto en la cárcel, tras las rejas, esperando sentencia y su juicio, pues es muy sencillo, no hay costo político de decirlo. Pero periodistas como José Reveles revelaron la íntima complicidad que había entre los medios masivos de comunicación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo lento que reaccionó, y muchos otros órganos del aparato estatal. Vale la pena mencionar el caso de Florence Cassé como uno de los casos de montaje mediático más infames del proyecto conservador, porque ahí se conjuntaron varias circunstancias. La primera circunstancia es el uso mediático para constituir una propaganda reaccionaria para el populismo penal de los medios masivos de comunicación y de determinados casos de secuestro de alto impacto y cuando se trataba de decapitar las cabezas de los cárteles. Esa complicidad, vía periodistas como Carlos Loret de Mola, encontró su cúspide en el caso de Florence Cassé, a quien la exoneró la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el pésimo trabajo de encubrimiento, de mentiras y de un caso legal fundado en absolutamente nada, sin ninguna base en la realidad, por el policía de Calderón, Genaro García Luna. Esa complicidad entre poder y medios masivos de comunicación es muy importante analizarla desde un punto de vista histórico, porque esa complicidad no fue producto de solamente intereses económicos o de una conveniencia de los medios de comunicación. Esa complicidad se hizo incluso presente de manera formal en un documento que con algún esfuerzo en búsquedas de Internet podrán encontrar, que fue el acuerdo para la cobertura mediática de la violencia, que sometía por completo a todos los medios masivos de comunicación que lo suscribían a la lógica mediática de montajes, de mentiras y de búsqueda de chivos expiatorios que el policía de Felipe Calderón, Genaro García Luna, ejecutó como política de Estado durante muchísimos años. Entonces, cuando hablamos también del nuevo régimen en el que vivimos y la nueva relación que hay entre el poder y los medios de comunicación, es muy importante no olvidar
lo infame que fue esta relación durante muchísimo tiempo, en donde los medios masivos de comunicación servían para lavarle las manos a la Policía Federal y a mandos medios y altos que pues solamente representaban lo más rancio y corrupto del proyecto conservador y neoliberal. Y en segundo lugar, y esto es lo más grave y por lo que ahora ya todos o casi todos, la comentocracia, los académicos, las columnas de opinión se han unido en condenar a Genaro García Luna, es que se ha descubierto ahora de pleno, simple y llanamente, que no solamente había mentiras y lo más rancio del proyecto conservador en la gestión de Genaro García Luna, sino que también había una profunda complicidad y una protección a grupos del crimen organizado para hacer que droga pasara hacia el lado estadounidense de la frontera. Y en segundo lugar, una profunda y preocupante infiltración de los cuerpos policíacos y de seguridad del Estado mexicano. ¿Por qué es justo castigar a Genaro García Luna? Porque esto que estamos contando, la complicidad entre el poder mediático y el poder estatal, es corrupción. Y como base de esa corrupción, el policía de Felipe Calderón, Genaro García Luna, permitió, alentó y fue cómplice de la infiltración de las instituciones de seguridad del Estado mexicano, más o menos desde el año 2000 hasta el año 2016, probablemente 2017, en cuando empezamos a ver algunas grietas y algunos intentos de quitarle el excesivo y desmedido poder que había adquirido la Policía Federal calderonista. Entonces es importante, siento yo, y este es el propósito de este video, realizar esta reflexión histórica y no solamente irnos con el rostro, porque Genaro García Luna, la persona, el ingeniero Genaro García Luna, es transitorio, él no es importante. El rol que él jugó históricamente para impulsar lo más rancio y conservador del proyecto de Vicente Fox y de Felipe Calderón se expresa en su profunda corrupción y en su colaboración e infiltración de los cárteles del narcotráfico mexicano. Y eso es la razón más importante por la cual debemos de condenar y jamás debemos de tolerar que se repitan hechos como estos, porque el proyecto neoliberal justamente eso significó, lo más profundo de la corrupción que permitió que estuviéramos en la precaria y difícil situación de seguridad pública en la que nos encontramos. Y yo creo, y espero que compartan mi opinión, que es precisamente por eso, por lo que debemos de cerrarle las puertas no a Felipe Calderón persona, a Felipe Calderón ciudadano, que ha cometido varios crímenes, pero bueno, todavía es un ciudadano. Todavía. Lo que creo que debemos de hacer muy seriamente es conceptualizar este periodo del calderonato como lo más reaccionario de la derecha y debemos de impedir que sus representantes, como los periodistas que todavía quieren defender la creación de la plataforma México, en donde se tenían las voces de los secuestradores, pero que como consigna este libro no sirvieron de absolutamente nada porque solamente se usaba la fabricación de culpables y el uso político de la justicia. Todos los apoyadores de ese proyecto conservador debemos de señalarles y hacerles ver que ya en este cambio de régimen no tiene cabida, porque no vamos a tolerar que ninguna expresión de la reacción más conservadora de este país vuelva a hacerle tanto daño al pueblo de México. Muchas gracias.